y personal que nos hace el honor de estar esta tarde en la sede del Poder Legislativo. Soy Pepe Naranjo y hoy tengo el gran honor de presentar a las autoridades que nos acompañan en el desarrollo de esta conferencia interesante, esta conferencia magistral. En primer lugar, damos la bienvenida y saludamos con la distinguida representación del secretario de Educación del Gobierno del Estado, el maestro Jaime Flores Berlo, a la profesora Mercedes Casián García, directora de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación. Gracias, maestra Mercedes. Igualmente, con la distinguida representación del rector de la Universidad de Colima, el maestro José Eduardo Hernández Nava, asiste a esta conferencia la maestra Azucena Evangelista Salazar, directora del Centro Universitario de Estudios de Género. Bienvenida, maestra. Saludamos también al maestro José Jaime Núñez Murguía, secretario general de la sección 6 del CENTE. Me comentan que está por llegar el maestro Heriberto Valladares Ochoa, secretario de la sección 39 del CENTE, también en unos momentos más. Pero está el personal de esta sección, siempre entusiasta. Bienvenidos a todos. Y por supuesto, por parte del Poder Legislativo, saludamos al diputado Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Nos acompaña la maestra Rosalba Farías Larios, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. La diputada Araceli García Muro. La diputada María Guadalupe Berber Corona. Y la diputada María Remedios Olivera Orozco. Y por supuesto solicito un aplauso muy especial para el ponente de esta tarde, el maestro José Antonio del Pino Fernández, jefe de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba en nuestro país. Bienvenido, maestro. Para dar un breve currículum del maestro José Antonio, le solicito a la diputada Araceli García Muro sea tan amable en presentarnos datos de su biografía. Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Maestro en Ciencias de la Educación, José Antonio del Pino Fernández. Desde el año 2016, primer secretario de la Embajada de la República de Cuba y jefe de la Oficina de Educación. Nació el 30 de octubre de 1970. Nació en Cienfuegos, Cuba, y sus estudios son licenciado en Educación Especial, Geografía, Universidad de Ciencias Pedagógicas, Félix Varela, Villa Clara, 1994. Máster en Ciencias de la Educación, Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba, 2008. Diplomado en Didáctica y Metodología Pedagógica, Universidad Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos, Cuba, en el 2011. Diplomado en Administración Pública en la Universidad de La Habana en el 2012. Profesor titular de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de Cienfuegos desde el 2014. Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en el Instituto de Relaciones Internacionales del MINREX 2014. Ha cursado más de 25 posgrados en el área de las ciencias pedagógicas, el tratamiento de los contenidos de geografía e historia y lo relacionado con el estudio del trabajo educativo y preventivo en los adolescentes. Se desempeñó como vicepresidente del Consejo
de la administración en la provincia de Cienfuegos. Fue el director de Escuela Secundaria Básica, Bachillerato, Dirección de Educación en el Municipal y Dirección de Educación en la provincia de Cienfuegos. Cedo el uso de la voz a Pepe Naranjo para continuar con el orden del día. Gracias, diputada. Y justamente una vez después de haber escuchado la presentación que nos hace la diputada Araceli García Muro, cedemos el micrófono al maestro José Antonio del Pino Fernández para que nos presente la conferencia magistral El Sistema Educativo Cubano. Adelante, maestro. Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder estar en este honroso congreso y poder compartir las experiencias que con mucha humildad, modestia y compromiso nuestro proceso social ha llevado a cabo en los temas educativos. Agradecerle a Vladimir Parra, diputado, por la posibilidad de tener este espacio de intercambio, y a la diputada Rosalba Faría, presidenta de la Comisión de Educación, que muy amablemente nos ha permitido también estar aquí. Bueno, ha sido una jornada intensiva de trabajo aquí en la ciudad de Colima. En la sesión de la mañana y en la tarde pude estar con un grupo importante de maestros de la Escuela Normal de aquí de Colima y en cual he enriquecido los conocimientos y todas las prácticas que realizan en el magisterio en esta ciudad. Y también este intercambio nos ha permitido poder nutrirnos de conocimiento, porque las prácticas son en ambas direcciones. Por eso también le doy las gracias a la maestra Guadalupe Quijano, profesora maestra de esta escuela, que gentilmente nos ha coordinado estas actividades. Y hoy es mi deber también explicar que es un día importante para nosotros en Cuba. Hoy hace 161 años se conmemora el nacimiento de José Martí. José Martí, que es nuestro héroe nacional, pedagogo, poeta, escritor para los niños, escritor para los adultos. Solo en 42 años de vida tuvo una inmensa obra, la cual dedicó a los más necesitados, a los americanos, a los latinoamericanos, y como él llamó, nuestra América. Y precisamente en este espacio de intercambio, como parte de nuestra posición latinoamericanista y humanista, antiimperialista, como nos enseñó nuestro héroe nacional, estamos aquí también en función de dar una breve explicación de la imponente obra educacional que ha realizado nuestro pueblo. Y yo creo que el principal protagonista de todas estas acciones es el pueblo de Cuba, que bajo la dirección de nuestro líder histórico, compañero Fidel, nos han permitido con mucha humildad lograr una justicia y una igualdad en un proceso educativo. Y es importante también nosotros poder divulgar Cuba, y nos interesa que se conozca Cuba. Cuando uno menciona la palabra Cuba, nos vienen a la mente muchos reflejos de nuestro país y de lo bien que se habla de nuestro país. Y ahora yo lo estoy conversando con ustedes y ustedes se imaginan, cuando dicen Cuba, una tierra de paisajes preciosos, de gente honrada y de gente humilde. Pero se conoce Cuba también por su buen tabaco. El habano cubano es referencia a nivel internacional. La música cubana, el baile cubano. Y nosotros, todos esos componentes que forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia son reales. Y verdaderamente tienen un reconocimiento a nivel internacional. Pero siempre explicamos que Cuba es más que eso. Cuba es un pueblo bien comprometido, responsable con el momento histórico que le ha tocado vivir y también que con mucha humildad lo ha desempeñado. Y estos paisajes bellos y esta situación bien concreta de nuestra naturaleza es reconocida en la historia. A la llegada de los conquistadores europeos,
y está escrito en su diario de navegación, cuando Cristóbal Colón llegó al oriente de Cuba, al norte del oriente cubano, y vio ese paisaje paradisiaco, verde, en sus ríos de agua cristalina y hermosas aves que circulaban en el ambiente, no le quedó más remedio que escribir en su diario de navegación que había llegado a la tierra más hermosa que ojos humanos habían visto. Y verdaderamente ese es mi país, una tierra bella y bien comprometida, que también ha tenido un decruzar en la historia y que ha transitado por situaciones bien complejas. Y nosotros siempre hablamos de la historia porque para saber hacia dónde uno va, tiene que saber el origen. Y hay que estudiar nuestra cultura, hay que estudiar la historia de Cuba para saber cómo se gestó la identidad nacional cubana, cómo se gestó el pueblo cubano y por qué defendemos un proceso revolucionario. Cuba, o nuestra isla poblada por aborígenes con un poco nivel de desarrollo prácticamente en la comunidad primitiva a la llegada de los colonizadores. No teníamos la situación que, por ejemplo, tenía México, con una gran cultura y majestuosa y empeños en los conocimientos y adelantos científicos técnicos de la época. Cuando los conquistadores españoles llegaron aquí no descubrieron nada, porque este era un país con una cultura impresionante. La Ciudad de México, ciudad de Tenochtitlán, tenía más habitantes, más higiene, más cultura que cualquier ciudad europea, dígase París, dígase Francia y dígase Roma. Fue impresionante lo que ellos encontraron aquí. Cuba, al igual que México, sufrió los desmanes de la conquista española. Lo que pasa es que no teníamos una cultura tan poderosa como estamos aquí, prácticamente en 6 años quedó exterminado nuestro pueblo aborigen, los conocidos por los taínos y siboney. Y para comenzar el desarrollo económico de nuestro país, ocurrió uno de los hechos más desagradables, más horribles, de mayor vergüenza que ha ocurrido en la humanidad. Para poder desarrollar la economía cubana, los conquistadores europeos trajeron a las tierras de América, fundamentalmente Cuba, negros africanos. Un ejemplo de lo que es la opresión, de lo que es la discriminación, lo que es la explotación y cómo convirtieron a personas en esclavos para que trabajaran la tierra. Y así se comenzó a gestar en este crisol de europeos, población autóctona y los negros africanos, la identidad cubana. Casi 60 años después que México es libre, comienzan las guerras de independencia de nuestro país. En 1868, Carlos Manuel de Céspedes, un hacendado rico, le da la libertad a los esclavos y ocurre un hecho importante en la historia. Más que darle la libertad, los invita a que vengan a la contienda revolucionaria, a las gestas de independencia. Y se forma el Ejército Libertador, por criollos, por negros africanos y por la mezcla de personas que habitaban la isla en aquel momento. Y muy cerca de nosotros poder tener la conquista de nuestra independencia en la guerra necesaria, como la llamó José Martí, la cual preparó aquí en México, la cual organizó en parte de su etapa aquí en México, fuimos arrebatados de esta victoria. Y se impidió que nuestro pueblo fuera liberado del colonialismo español. Y en 1898 el ejército de Estados Unidos interviene en Cuba. Y de pasar a ser colonia de Estados Unidos, pasamos a estar ocupados militarmente por el gobierno de Estados Unidos. Eso forma parte también de lo que el pueblo cubano ha entendido, de por qué es necesaria la independencia y por qué es necesario luchar por nuestros propios esfuerzos y también por imponer nuestros principios. Y en 1902 se funda lo que supuestamente fue la República Cubana, que no fue más que una república dependiente del gobierno de Estados Unidos. La dirección de los procesos políticos y sociales de nuestro país se decidían en la Embajada de Estados Unidos. Es lo que nosotros conocemos por un proceso de neocolonia, una nueva forma de colonia. Y Cuba se convirtió en eso que yo les presento en las imágenes. Y me ilustro en la que está al centro inferior, uno de los hechos más vergonzosos que trajo consigo la ocupación militar de Estados Unidos. Y ahí están unos soldados norteamericanos que en una noche de fiesta y de huelga a altas horas de la madrugada regresaron y fíjense cómo están trepados en la estatua de José Martí y ahí sobre sus hombros hicieron las necesidades fisiológicas que los humanos realizamos.
Fue un acto vergonzoso, el cual contó con todo el repudio de nuestro pueblo. Y los jóvenes valerosos de la época se incorporaron nuevamente a las luchas de independencia de nuestro país. Y tuvimos un 1 de enero, un 1 de enero de victoria que trajo la luz para nuestro pueblo y que se pretendía cambiar totalmente el resultado de nuestra historia, el resultado de las luchas de más de 100 años de contienda revolucionaria. ¿Y qué era Cuba en el año 1959? Por eso nosotros siempre lo explicamos. Y como el tema que me compete es educación, yo lo ilustro en los resultados, un grupo de indicadores del sector de la educación en el año 1959. Y por eso defendemos la revolución. Solamente teníamos 3 universidades: la prestigiosa Universidad de La Habana, la bien reconocida Universidad de Las Villas y la muy importante Universidad de Oriente. Eran las 3 instituciones de educación superior que tenía nuestro país. Solo tenía 5 escuelas para la formación de maestros. Prácticamente el 25% de la población cubana en el año 59 era analfabeta. Nosotros éramos 6,2 millones de habitantes. Y sin embargo, habían 9.000 maestros que no tenían empleo. Algo contradictorio. Teníamos maestros, no teníamos escuelas y teníamos analfabetos. Solamente 3.000 médicos para atender la población de los 6,2 millones de habitantes que teníamos. La mortalidad infantil muy alta, ejemplo y referencia del abandono que tenía la atención social de nuestro pueblo. Morían 50 niños aproximadamente por cada 1.000 que nacían vivos. Y la especialidad de medicina, la carrera de medicina tan prestigiosa hoy en nuestro país, solamente se estudiaba en la Universidad de La Habana. Una situación bien compleja, que atravesaba no solo el sector de la educación, la salud, sino el campo cubano. Las mejores tierras estaban en manos de compañías extranjeras. Prácticamente todos los servicios de nuestro país estaban en poder de transnacionales norteamericanas. Y ese fue el cambio que produjo nuestra revolución. Ahora, ¿dónde invertir? ¿Y cómo organizar para poder transformar una sociedad de bien? Y nuestra revolución marxista-leninista también está sustentada en el ideario martiano. Martí les comentaba que nuestro héroe nacional, poeta, escritor, luchador, pero también le dedicó importantes obras para la preparación de las nuevas generaciones, a los niños y a las personas de bien. Y en una de sus obras completas él planteaba: la educación es como un árbol, se siembra una semilla y se abren muchas ramas. Hombre recogerá quien siembra escuela. Y precisamente esa es la esencia del proceso social cubano: sembrar la escuela, organizar la educación. Y ahí esa es la principal inversión que ha hecho el proceso revolucionario cubano, el proyecto social que estamos construyendo. Para poder organizar una sociedad se necesita gestar una educación de calidad. Los maestros decidimos, los maestros aportamos y los maestros podemos conducir el rumbo de una nación. Y ahí está el principal aporte que se realizó en nuestro proceso revolucionario en los primeros años de la revolución. Los cuarteles, que era donde se masacraban, se torturaban y asesinaban a los jóvenes revolucionarios, los convirtieron en escuelas. Ahí está nuestra insignia Ciudad Libertad, donde estaba el cuartel de la dictadura de Batista. En La Habana es hoy un complejo educacional. Y el antiguo cuartel Moncada en Oriente, donde también se asesinaba y se torturaba a los jóvenes revolucionarios, es la ciudad escolar hoy, 26 de julio, en la ciudad de Santiago de Cuba. O sea, donde la tiranía asesinaba y torturaba, nosotros hicimos escuela. Y en el año 1960 nuestro comandante en jefe participó en la sesión de las Naciones Unidas y fue a explicar qué era la revolución, para que el mundo entendiera y comprendiera qué era lo que se estaba desarrollando en nuestro país. Y allí explicó todos estos males que tenía nuestro pueblo y por qué decidimos cambiar nuestra historia y por qué decidimos construir una sociedad más justa. Y explicó que en solo un año se comprometía que se iba a resolver el problema del analfabetismo en nuestro país. Y precisamente en el año 1961 se lleva una de las acciones más gloriosas y más humanas que ha realizado nuestro proceso social.
El 22 de diciembre de 1961, la UNESCO declara a Cuba primer territorio libre de analfabetismo en América Latina, con la participación de más de 230.000 jóvenes de las diferentes esferas de la sociedad que se incorporaron a que las personas del campo, las personas de los lugares más complejos, aprendieran a leer y escribir. Y esa es la esencia de cómo la educación fue progresivamente cambiando nuestra sociedad. Resultado después de 60 años de invertir en la educación. De 3 universidades, nosotros hoy contamos con 78 universidades y centros científicos y de investigación. 22 escuelas para la formación de maestros. Más de 250.000 personas trabajan en el sector de la educación. Desde el año 1961 se eliminó el alfabetismo en nuestro país. Más de 300.000 personas, y yo le estoy dando indicadores no solo para ilustrar lo que se ha avanzado, sino en la magnitud de 3.000 médicos que teníamos en el año 1959. Hoy nuestro país cuenta con 300.000 personas que trabajan en el sector de la salud y lo ponemos a disposición de los más necesitados del mundo. Cuando nadie quiso ir a África a enfrentar la epidemia de ébola, ahí fueron nuestros médicos, nuestros técnicos y nuestros enfermeros. Y cuando el mundo es bien complejo, con la situación del terremoto en Pakistán, con una situación bien devastadora, ahí fue la brigada Henry Reef a ayudar y colaborar de forma gratuita. Y hay veces que no se hablan muchas de las cosas que nosotros quisiéramos que se conozcan. Cuando aquí ocurrió el terremoto del 19 de septiembre, una brigada médica cubana estuvo aquí en Oaxaca por 45 días, realizó más de 15.000 consultas y más de 300 operaciones en la ciudad de Jochitlán, bien complejo en esa situación. Ese es el proyecto social que ha impuesto nuestra revolución y que la ha puesto a disposición de todos. La mortalidad infantil nuestra del año 2018 fue de 4 por cada 1.000 que nacen vivos. Esto es un indicador de primer mundo de países desarrollados y realmente también es parte del humanismo que nosotros desarrollamos. La carrera de medicina que se estudiaba en una sola universidad, hoy se estudia a lo largo y ancho de todo el país con 21 universidades de ciencias médicas. Eso es parte del aporte que nosotros hemos realizado a este proyecto. Pero importante también que todo no puede ser por voluntad y que todo no sea porque se piense o se quiera. Para esto se necesita un respaldo logístico de recursos, que se puedan desarrollar todos los elementos que componen un sistema social, un sistema educativo. Y aquí aprobado en el presupuesto para el año 2019, le traemos el ejemplo de cómo el 23,7% del gasto público de nuestro país es dedicado a la educación y el 27,5% es dedicado a la salud pública y a la asistencia social. Casi el 50% del presupuesto de nuestro país está en función de los más necesitados y de la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso también forma parte de la prioridad que se le ha dado a estos proyectos sociales. Y esto se revierte en beneficio para el pueblo. Este gasto público garantiza 226 millones de consultas médicas, 1.380.000 ingresos hospitalarios que tiene garantizado nuestro pueblo ante cualquier situación compleja que se tiene. Se garantiza la educación con esto de casi 1.500.000 estudiantes en la enseñanza básica y 155.000 estudiantes en la educación superior. ¿Cuáles son los principios básicos de nuestro sistema de educación? Bueno, en primer lugar, la educación es una responsabilidad del Estado. Desde los primeros años de la Revolución se logró que la educación nuestra fuera pública y que fuera por igual para todos, o sea, su carácter masivo y su igualdad y su oportunidad. Nosotros podemos encontrar en cualquier escuela de Cuba lo mismo sentado en un mismo pupitre el hijo de un ministro que el hijo de un obrero agrícola o de un albañil, dándole con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades y con la justeza de que pueda tener un desarrollo educativo armónico y sin ningún tipo de privilegio. La participación democrática de toda la sociedad. Nosotros identificamos como la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad, el cual brinda servicio no solo para los niños y no solo para garantizar el proceso docente educativo. La escuela es el centro donde se realizan las actividades
más importante que pueda desarrollarse cualquier comunidad, ya sea una galería, ya sea una exposición, ya sea una actividad cultural, porque nosotros los maestros tenemos esa vocación de aglutinar, de poder socializar todas las actividades y la escuela, abriéndose a la comunidad, se inserta en los servicios. La familia participa los barrios, las comunidades, y eso da prestigio y da entendimiento entre las acciones que se desarrollan en la escuela, que desarrolla la familia y que desarrolla la comunidad. La combinación del estudio y la formación laboral. La esencia de nuestra educación también se sustenta en que en la escuela se aprende, en la escuela se adquieren los conocimientos, en la escuela se educa, pero la escuela también debe preparar al niño para el futuro. Preparar al niño para la vida es dura y la vida es bien compleja. Bueno, la escuela es la responsable también, de conjunto con la familia, de que el niño pueda tener un tránsito por la vida lo más acorde posible. En la escuela se aprende que los niños sean laboriosos, sean responsables, se perfecciona la educación, los valores y la ética de una sociedad. Esa es responsabilidad también de la educación. La gratuidad de los servicios. Nuestros servicios son públicos y no hay que ejercer ningún pago por recibir este bien. Yo siempre explicamos que nosotros el primer lunes de septiembre es un día de fiesta para nuestro país. El primer lunes de septiembre comienza el curso escolar. Un curso escolar en Cuba, el niño va para la escuela y no lleva ningún material. Y cuando regresa a la casa, regresa con todos los materiales necesarios para cumplir con el currículo de estudio. Sus libros, sus lápices, sus pinceles, su acuarela, su tijera. O sea, todos los materiales, acuarela, todos los materiales necesarios para que pueda tener un tránsito escolar de calidad sin que la familia tenga que generar ningún gasto. Y por supuesto la atención diferenciada y la integración escolar. Un maestro tiene que tener la capacidad de poder actuar de forma diferente ante las necesidades de un niño. Y eso parte de la preparación. Por eso para nosotros la preparación del maestro, la preparación metodológica, la preparación individual y su planificación individual es determinante. Un maestro en un salón de clase con 20 niños va a encontrar niños que proceden de familias con buenos recursos, medios recursos, familias más limitadas, y él tiene que tener la armonía de poder organizar su clase donde todos puedan recibirla y con buena calidad, y de puedan asimilarla y con buena calidad, porque ese es el otro de los aspectos que estamos también trabajando en nuestra educación. No solo brindarla, y no solo que exista la educación, sino que sea de calidad y que sea un bien para el desarrollo futuro. Y yo me detengo en este indicador de la educación superior como una parte importante en culminar una etapa de estudio de cualquier persona. Hasta el año 2017, nosotros habíamos graduado más de 1.500.000 jóvenes en nuestras universidades. Hay veces que a mí en lo personal me es complejo cuando hablo de los números aquí en México, porque nosotros somos 11,2, México sobrepasa los 130 millones de habitantes. Y entonces hay veces que los números nuestros se quedan pequeños comparados con la magnitud de lo que significa este país. 1 millón de jóvenes se pueden graduar aquí en 2, 3, 4 años, por la cantidad de personas que son y la diversidad en el sistema educacional. Pero nosotros también hemos puesto otra de las prioridades, como la educación no ha sido un bien para el pueblo cubano, no solo ha sido para nuestros jóvenes, nuestros niños. Hasta el año 2017, más de 57.000 jóvenes de diferentes países se han graduado en nuestras universidades, casi la gran mayoría de países de América Latina, de África y de Asia, de los más necesitados, porque hemos puesto también el bien de la educación cubana en las personas más necesitadas. En el año 2014 se culminaron de graduar, para ilustrarle un ejemplo, 1.400 jóvenes mexicanos de escasos recursos que fueron a la Escuela Latinoamericana de Medicina y se prepararon y se formaron allí como médicos. Y hoy prestan servicio en la geografía de México y en otros países, porque también ha existido la posibilidad de que formen parte de la brigada Henry Reef de nuestro país, que de forma desinteresada, cuando hay situaciones complejas de accidentes, de fenómenos naturales, ahí está presta la brigada nuestra para presentar nuestro servicio.
se ha logrado en un vínculo con el Ministerio de Trabajo a partir de la demanda de fuerza laboral, que es una responsabilidad de este sector, o sea, del Ministerio de Trabajo, que todos los jóvenes que se gradúen tengan una ubicación laboral de acuerdo a lo que se preparó, de acuerdo a lo que estudió. Eso es una garantía también, porque ese es el costo-beneficio de una inversión que usted está haciendo para que después vaya a brindar un servicio donde sea necesario. Y un dato importante que nosotros siempre lo ponemos de referencia para poder ilustrar cómo se ha avanzado y cómo la educación ha sido masiva y ha tenido acceso a la población. El 71% de los hombres y el 77% de las mujeres que tienen 19 años más o está o ha pasado por la educación. Eso también forma parte de la calidad y del conocimiento que va alcanzando nuestra sociedad. El año 1990 en Tailandia se llevó a cabo una importante asamblea donde participaron un grupo de organismos internacionales y la gran mayoría de los países, y se trazó la estrategia para ver cómo se podía conducir las situaciones complejas de la educación en el mundo. Y se trazaron un grupo de acciones importantes. Allí cada país expresó cómo llegaba a esta conferencia. Bueno, ahí está el aporte de Cuba: territorio libre de analfabetismo, la escolaridad promedio del 9º grado en toda la población, la cobertura escolar al 100%, un docente cada 45 estudiantes y asegurada la continuidad de estudio de 9º grado y de 12º grado. 12º grado para nosotros es, o sea, el tercero o el sexto semestre de prepa aquí, como ustedes lo conocen. Hoy cuando uno estudia y busca los avances de la educación en el mundo y cuál es la referencia de los proyectos educativos que existen en las diferentes regiones de nuestro planeta, la información casi siempre nos lleva a todo lo que ha podido avanzar Corea del Sur y los países nórdicos, o sea, los países del sureste asiático. Y es verdad que hay una educación de calidad, y esa educación de calidad la tienen porque los gobiernos de estos países han invertido en la educación. Y la educación de Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda es una educación de calidad. Y verdad que en los últimos 15 o 20 años, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Vietnam han tenido un importante incremento en la calidad en los servicios educacionales. Ahí yo les traigo un ejemplo de cómo pudiera transitar un niño en estos países a partir de los datos que se aportan, ¿no?, por ellos mismos. O sea, un joven que inicie la edad escolar en Corea del Sur tiene asegurado como media que estudian 15,4 años, 12 años hasta la prepa y 3 más 15, casi hasta tercer año de universidad. Pasa lo mismo en Finlandia, pero fíjense la situación compleja que tiene el continente africano. Como promedio los niños en África estudian 5,8 años, o sea, no terminan la educación primaria, una situación bien compleja. En América Latina también bien difícil, 6,1 años de estudio, o sea, apenas concluyen la educación primaria. Y aquí en América Latina yo me detengo porque contrastan mucho la situación de los países. No es lo mismo la educación Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, a lo que nosotros podemos encontrar en Honduras, Guatemala, El Salvador. Ese ejemplo ahí se refleja las caravanas de migrantes. Todos los males se van reflejando después en el actuar de los pueblos. Por eso es que nosotros siempre decimos que lo más importante es invertir en la educación. En nuestro país, un joven que inicia el primer grado, como media, estudia 14 años, o sea, sobrepasa casi el segundo año de universidad. 14 años de estudio, no hay duda de que es una persona que tiene conocimiento, que puede hablar, que puede conversar, que puede entender y que puede entrar en cualquier debate. Esa es la importancia y el valor que tiene la educación, porque después esa persona preparada puede brindar un servicio, y un servicio también que sea de calidad. En el año 2000, las Naciones Unidas organizó a lo que le llamó las metas del milenio, que dieron 15 años para cumplirse. O sea, las metas que se organizaron en el año 2000, hasta el 2015, se propuso un grupo de indicadores para mejorar en un grupo de frentes sociales. Yo aquí me voy a referir a algunos de ellos a la educación. Y como escuché ahorita que me explicaban que hay un grupo de maestros
Cuando nosotros hablamos entre maestros, nos podemos entender lo que yo voy a explicar ahora. Porque los porcientos no nos pueden complicar. Cuando un maestro habla de porciento y no se cumple al 100, siempre se queda un grupo de niños que no vencen, que no traspasan, que no pueden promover a los siguientes grados o enseñanza. Y por ejemplo, ahí está uno de estos indicadores para cumplir en el año 2015. Planteaba extender y mejorar la atención, la educación en la primera infancia a un 80%. A ver, no estoy diciendo que los organismos que pusieron esa meta fueran malos. Lo que pasa es que cuando uno dice 80%, está decantando un 20% que no va a recibir ese servicio. Y cuando eso se lleva a nivel de planeta, de todos los países, un 20% de niños que no iba a cumplir y que no iba a entrar en el cumplimiento de ese objetivo, significan millones de niños que iban a quedar desatendidos. Y por desgracia también coincide con las zonas más pobres, África y América Latina y Asia. O sea, bien compleja la situación. Pero lo más penoso y lo más difícil de esta situación es que ni esa meta, que era de atender el 80%, se pudo cumplir. O sea, no se logró ese objetivo. Lo mismo ocurría con la educación primaria. Lograr que la educación primaria se asegurara 95% de los niños entre 6 y 12 años. O sea, se decantaba un 5% que no iba a tener atendido. Y sin embargo, iba a estar bien, porque se iba a cumplir el objetivo. Bueno, tampoco se logró cumplir este indicador. Sin embargo, ambos objetivos, nuestro país, desde el año 2000, en cuando se organizó, ya los tenía cumplidos, porque forman parte de la estrategia del proyecto social nuestro. Y como yo ahorita también les comentaba, que no es solo brindar el servicio, sino que tenga un componente también de calidad y que también tenga un bien en el conocimiento y en la educación de los jóvenes. Para nosotros la educación tiene dos componentes fundamentales, la instrucción y la educación. Un gran pedagogo cubano, José de la Luz y Caballero, planteaba que enseñar puede cualquiera. La esencia, cualquiera puede enseñar a un niño que aprenda matemática, que aprenda español, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Y esa es la labor del maestro. Y ahí está el resultado de la medición externa que tuvo nuestro país y América Latina en el año 2014. Y yo se lo ilustro solo en dos indicadores. En América Latina alcanzó un 25,3% de niños aprobados en matemáticas. La medición externa, que no la hicimos nosotros, fue un grupo de especialistas de la UNESCO, alcanzó un 67,5% de niños aprobados en nuestro país. Y así en la lengua española, un 43%, en América Latina, un 80,2% en nuestro país. Eso es a partir de la prioridad que se ha podido sustentar en la preparación de los maestros. Fíjense que yo siempre, cuando hablo en este aspecto, digo que las estrategias pueden estar buenas, la organización puede estar buena, pueden tener todos los recursos, pero la labor más importante de este indicador es el maestro en el aula, porque la labor de lo que hace el maestro en el intercambio diario con el alumno no la puede suplir nadie. Por eso el resultado más importante de este indicador ha sido por el esfuerzo que nosotros realizamos, nuestros maestros realizan día a día en nuestras instituciones. Y cuando hablamos de educación, nosotros no nos referimos solo a la actividad que puede ocurrir en el aula entre un maestro y un estudiante, la familia o la comunidad. Nosotros en el sentido amplio de la palabra, la educación es todo lo que pueda aportarse para educar una sociedad. Y no queda ninguna duda que la cultura y la práctica sistemática del deporte también forman parte muy congruente de la educación de cualquier sociedad. Y aquí también traemos los ejemplos de cómo la inversión en la educación transformó el deporte en nuestro país. Cuba en el año 1959 tenía un reconocimiento importante prácticamente en dos deportes que éramos reconocidos. Somos una tierra de excelente béisbol, como nosotros le decimos peloteros. Nuestros peloteros siempre fueron de los más avanzados en el área del Caribe y su incorporación a las llamadas Grandes Ligas, donde se juega el mejor béisbol del mundo. Ahí tuvimos excelentes peloteros.
Miñoso, Martín Digo, Adolfo Luque. Martín Digo, fíjense que está en el Salón de la Fama de Venezuela, de México, de Estados Unidos y de Cuba, por todo lo que aportó al tema del béisbol. Excelentes bolseadores y muy reconocido Kid Chocolate, Kid Gavilán, y aquí me hablan mucho de un cubano que en los años 50 le apodaban Mantequilla, de excelente aporte al tema, o sea, esa era la esencia del deporte en Cuba antes del año 59. Y por ejemplo, en Juegos Olímpicos, para ilustrarlo en datos, nosotros llegamos a alcanzar desde el año 1896, la primera Olimpiada en Atenas, hasta la Olimpiada de 1956 en Melbourne, 12 medallas. Pero fíjense cómo yo los ilustro ahí. De ellas, 10 estaban dominadas por 2 atletas, los excelentes esgrimistas Ramón Font y Manuel Dionisio Díaz. Esa era la esencia del deporte. Y teníamos un campeón mundial en ajedrez, como se le llamó la máquina de jugar ajedrez, nuestro campeón José Raúl Capablanca. Esa era la esencia del deporte en nuestro país. ¿Cómo se practicaba el deporte? Selectivo, para los pudientes, en los llamados clubes, los yacht club, donde se agrupaban las personas que tenían dinero y podían pagar, iban a jugar highlight, tenis y remo, que era lo que se practicaba también como un problema de ocio. Nosotros en el año 59 creamos inmediatamente el Instituto Nacional de Deporte y se priorizó y lo incorporamos a la masividad y se conoce como el deporte derecho del pueblo, que trajo consigo la práctica masiva del deporte derecho del pueblo. Fíjense cómo en 60 años, desde la Olimpiada de México 1968, que logramos las primeras medallas en la etapa revolucionaria, hasta la Olimpiada de Brasil, de Río de Janeiro, en el año 2016, nuestros atletas alcanzaron 77 medallas de oro, 208 medallas entre oro, plata y bronce en la participación en estos Juegos. Y ahí yo le traigo a la derecha, lejos de ser un país monodeportivo, porque te practicaban muy poco deporte, cómo se ha diversificado. Deporte que en el año 1959 prácticamente en Cuba no se conocía. La natación, la lucha, la halterofilia, la esgrima, el ciclismo. Son deportes de países desarrollados, deportes donde se invierte para poder desarrollar un negocio. Nuestro proceso social lo llevó a cabo como la masificación del deporte y el acceso a él para todos por igual. Nosotros tenemos en estos momentos 456 campeones mundiales, de uno que teníamos. 29 atletas cubanos han tenido récords mundiales. Hoy todavía se reconoce el récord mundial en salto de altura a nuestro campeonísimo Javier Sotomayor. Desde el año 89 tiene el récord mundial. Ese es el aporte y la inversión que ha hecho nuestro proyecto social al desarrollo del bienestar de nuestro país. Y para poder hacer una educación de calidad y que ésta también vaya en bien de las necesidades de la población, se necesita de la formación de maestros. Es esencial poder preparar y poder organizar los maestros que desarrollan todas estas actividades. Y nosotros, se los pongo ahí, hemos transitado por diferentes etapas en la formación pedagógica, que es como nosotros lo llamamos, la preparación de los maestros. Hoy tenemos 3 formas de preparar nuestros maestros: la licenciatura con prepa terminado, las escuelas de nivel medio, las escuelas pedagógicas y las escuelas de técnico de nivel medio para la preparación de maestros. Y esto nos asegura la necesidad de maestros que nosotros necesitamos para mantener estos resultados de calidad. Por ejemplo, las escuelas pedagógicas son con los estudiantes que terminan 9º grado para prepararse en educadoras de círculos infantiles, maestros primarios, maestros de inglés para la educación primaria y maestros de la enseñanza especial. Terminado el preuniversitario, hay 2 formas de ingresar a la universidad. El ingreso a la educación superior en nuestro país es muy riguroso y nosotros hacemos exámenes de ingreso, los cuales los estudiantes para ingresar a la educación superior tienen que aprobar estos exámenes de ingreso. Por eso es que se necesita una educación de calidad, porque después el estudiante para ir a la universidad tiene que demostrar sus conocimientos. Y esto es un proceso muy, muy complejo, en el cual forma parte de cuando llega esta etapa en una familia,
se centra toda la actividad en cómo va a ser el ingreso a la educación superior de estos jóvenes. Y el que no logra ingresar por esta vía tiene la posibilidad de hacerlo entonces en el maestro de nivel medio superior, que asegura también una calidad en nuestros procesos educativos. Todos ellos, a sus diferentes niveles, tienen asegurado su etapa postgraduada para la superación, ya sea para hacerse licenciado, para continuar avanzando en maestría y en doctorado o en diplomado, como se disponga en su plan de superación. Por ejemplo, el curso de nivel medio que se hace con 9º grado tiene una duración de 4 años. Hoy se ejecuta en 28 instituciones y tiene más de 22.000 alumnos de matrícula. El maestro de nivel medio superior, como es con prepa terminado, se hace en 2 años, se ejecuta en 15 instituciones de educación superior y más de 8.000 estudiantes de matrícula. Y la licenciatura, que sí es ya en la educación superior con exámenes de ingreso aprobados, se hace en 4 años en 15 instituciones de educación superior y tiene 6.000 estudiantes de matrícula. Esto nos da garantía que nosotros podamos tener una reserva de maestros y poder continuar con un servicio también que no tenga baches en la organización de la disposición de la fuerza laboral como lo hemos organizado. El 62,5% de nuestros maestros tienen la categoría de máster, también como un ejemplo de la calidad para mejorar los servicios. Y contamos con 231.000 maestros que realizan la actividad de la educación. Todos estos estudiantes que están en centros de preparación de maestros cuentan con sus tutores y cuentan con la garantía para que puedan transitar hacia un éxito en su graduación. Y la esencia de esta inversión en el proyecto social cubano, en la educación, y por qué ha sido la educación, nosotros aquí se las traigo para resumirle una cita de nuestro comandante en jefe en el 2004, cuando expresó: solo la educación podrá salvar nuestra especie. Ya no es solo que podamos avanzar y que podamos tener un nivel de calidad superior, sino para subsistir como especie humana se necesita de los maestros preparados, comprometidos, y de los maestros que aseguren una calidad de vida, donde podamos vivir en tranquilidad, donde podamos vivir en armonía y podamos tener una garantía de que vamos a ser una sociedad de bien. Ese es el principio de nuestra educación y lo que ha asegurado esta inserción en el proyecto social cubano, en la educación como referencia para lograr avances institucionales y avances en la sociedad. Hasta aquí era la intervención que yo les traía y gracias por darme la posibilidad de ilustrar lo que modestamente y con mucho humildad nosotros hemos podido lograr en nuestro resultado educativo y también que lo hemos puesto a disposición de los más necesitados. Yo por último comentarle que nuestro país en el año 2003 fue reconocido por la UNESCO por tener el método de alfabetización más revolucionario que ha aportado mayores avances en este sentido en la comunidad internacional, que es el método de alfabetización Yo Sí Puedo. Muy sencillo, muy dinámico, y en solo 45 días una persona puede aprender a leer y escribir. 10,5 millones de personas llegan este año a ser alfabetizados por este método. Y también, cuando hablamos de esto, refiero al impacto que esto tiene, porque hay veces que las personas creen que la marginación es un problema de los pobres. Nosotros terminamos en el año 2016 de alfabetizar 32.000 españoles en la comunidad de Andalucía que no sabían leer y escribir. Hoy lo estamos utilizando en Australia y Nueva Zelanda, países desarrollados, pero tienen comunidades que por la marginación histórica que han tenido no han podido tener acceso a una educación. Ahí está el método de alfabetización cubano, Yo Sí Puedo. De ellos, de esos 10 millones, más de 500.000 mexicanos en los últimos 10 años han aprendido a leer y escribir. Ese es el aporte que con mucha modestia la educación cubana puede brindar también para el bien de la humanidad. Muchas gracias. Más que merecido este aplauso para el maestro José Antonio del Pino Fernández,
que durante esta conferencia magistral nos ha ilustrado sobre la importancia y la trascendencia de la educación en Cuba y su aplicación en diferentes países del mundo. Así es de que muchos datos, muchas estadísticas, muchos testimonios de la importancia de la educación que le agradecemos al maestro José Antonio del Pino Fernández. Y como siguiente punto en el orden del día, el maestro atenderá, en virtud de que la gran mayoría de este auditorio son maestros y maestras, el maestro atenderá dudas, inquietudes, planteamientos, y dejo para ustedes el uso del micrófono. Les pedimos que vayan solicitando el uso de la voz, les acerco el micrófono y el maestro contestará brevemente cada intervención. Creo que quedó muy claro todo, maestro, ¿eh? Inquietudes, planteamientos, comentarios, maestras, maestros. Por acá. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Jesús Cárdenas Galván. Soy profesor de educación física. Ahorita estoy en el puesto de asesor técnico de educación física. Y bueno, mi pregunta va relacionada precisamente a eso. Sabemos perfectamente pues, que Cuba ha sido una potencia en el deporte, en la educación, de los avances que tiene, igual en la medicina. Mi pregunta va, ¿cómo se lleva a cabo la educación física en las escuelas primarias o secundarias en Cuba? Si va enfocada más al deporte o es de forma recreativa o más enfocada a lo que en sí conlleva con la relación con las otras materias. ¿Cómo la abordan? A ver, la educación física nosotros la tenemos dispuesta desde la educación preescolar hasta la educación universitaria, educación superior. Los estudiantes tienen que transitar por las diferentes enseñanzas y es una asignatura más del programa de estudio y es curricular. Para aprobar medicina y hacerse médico, hasta segundo año se da la carrera, se estudia educación física. Ahora, técnicamente, los maestros son de educación y los maestros son responsabilidad del Ministerio de Educación, pero la parte técnica del deporte y de la educación física corresponde al Instituto Nacional de Deporte y hay una integración entre ambos organismos que permite metodológicamente y administrativamente poder armonizar toda la práctica de la estrategia deportiva de los estudiantes, ya sea en la primaria, en la secundaria, en el preuniversitario o en la universidad. Y le corresponde a los especialistas elaborar cuál es la práctica del deporte o la educación física que se va a desarrollar, de acuerdo a la edad. Y están en los programas de estudio cuáles son los deportes que se practican en la primaria, cuáles son los deportes que se practican en la secundaria y que se practican en el preuniversitario. Y el estudiante tiene la posibilidad de decidir y de incorporarse. Y aparte de la clase de educación física, nosotros tenemos también en esta estrategia de integración en los horarios únicos de las escuelas, la práctica del deporte. Los estudiantes deciden a dónde se van a incorporar. Por eso es que cuando decimos que la educación y el deporte forma parte integral de la educación, porque se complementa el horario de clase con el horario deportivo. Es una misma sesión, es una misma actividad que es la educación. Y técnicamente los especialistas del deporte deciden cómo hacerla, pero sí forma parte de la malla curricular de todas las enseñanzas, porque es calidad de vida, porque también es distracción para los estudiantes, porque es necesario también y porque es la base del desarrollo deportivo nuestro, porque los profesores de educación física tienen la responsabilidad de identificar los talentos deportivos
que después, en la otra etapa de preparación, van a las escuelas especializadas del deporte, que es lo que nosotros conocemos como las EIDE, Escuelas de Iniciación Deportiva, para ya perfeccionar aquellos adelantos, aquellas técnicas que se necesitan para los jóvenes que se destacan en diferentes deportes. Pero sí yo siempre, cuando hablo de estos temas de la educación física, me ilustro en que forma parte del programa curricular, al igual que la matemática, el español y la historia, y que es una asignatura seria, que es responsabilidad y que es necesaria, que también eso es importante explicárselo a los estudiantes, los beneficios que trae consigo la práctica del deporte de forma sistemática, y es muy bien recibida. Y desgraciadamente siempre hay niños que no pueden hacer ejercicio físico por determinadas patologías que tienen. Existe un convenio entre el Instituto de Deporte, Educación y el Ministerio de Salud Pública para que vayan a áreas terapeutas a aquellos niños que por desgracia no pueden practicar, hacer la actividad física. A lo mejor no puede correr 100 metros, pero puede caminar 20. A lo mejor no puede hacer 50 abdominales, pero puede hacer 2 planchas. Entonces esa es la posibilidad de la inclusión y de la oportunidad para todos. No marginal, no desechar, sino incorporar. Por eso es que ese es un servicio también que se brinda para mejorar la calidad de vida también de las personas. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Valdivia, de la sección 39. Yo soy maestro de primaria y de secundaria. Lo quiero felicitar por esta ponencia magistral. Quisiera preguntarle si cuentan en las escuelas cubanas, en la primaria y secundaria, con medios electrónicos, si ustedes consideran que los medios electrónicos son importantes para el desarrollo educativo, y también preguntarle acerca de los distractores que tienen la juventud cubana, porque por ejemplo aquí en México nosotros tenemos muchos distractores de nuestros niños, que ya la mayoría por cuestiones de seguridad es preferible tenerlos en nuestras casas y ahí viendo mucho con los medios, tabletas, teléfonos, se pierden en lo que deberían de concentrarse. En Cuba controlan eso desde el gobierno o los padres, o si cuentan con, no sé si me explico. Sí, yo te entiendo perfectamente. Muchas gracias. Gracias. A ver, las tecnologías educativas es una necesidad. La educación está en constante cambio, transformación y evolución. Y si no nos incorporamos al desarrollo científico-técnico, la educación nos brinda una garantía de continuidad al servicio. Las nuevas tecnologías educativas son fundamentales para la preparación del maestro, porque tiene que asimilarlas, porque forma parte de la vida cotidiana hoy, porque ahí está la esencia de la ciencia y la técnica del futuro. En todas nuestras escuelas existen laboratorios de computación y hay un programa nacional que sí está organizado desde la dirección del gobierno, que es la informatización de la sociedad cubana. Y parte de la informatización está en que sea para asegurar conocimiento, para asegurar bienestar, para que sea para el desarrollo de nuestro propio país. Las principales inversiones en la informatización en estos momentos en el país están en el sector educativo y en el sector científico-técnico, porque es necesario y es una utilidad. Y nosotros sí lo vemos como una prioridad y algo muy importante. Ahora, lo que usted me decía, a ver, Cuba es un país abierto y percibe todas las influencias que existen en el mundo moderno de hoy. Y es imposible regular hoy. No hay forma de regular la información. Hay una cantidad de medios tecnológicos y de forma de transmitir la información que eso no es posible, además no es necesario. Lo más importante es educar a las personas para que decidan qué es lo que van a ver. Esa es la labor que desarrollamos nosotros en la escuela hoy. Porque lo mismo que se ve aquí se ve en el mundo entero. Y lo mismo que complejice una sociedad aquí lo puede complejizar en cualquier mundo, en cualquier lugar. ¿Dónde está el valor de la educación? Que conlleve a que el estudiante pueda decidir qué es lo que él necesita, el joven, el niño, para él poder ver y para él poder actuar. Porque tampoco podemos asegurar, nadie puede asegurar de que un joven no va a ver algo que sea malo.
Aunque nosotros no queramos, lo va a ver. Porque esta es lo que usted explicaba, las tabletas, los teléfonos, la internet, la conexión, es un amigo, a lo mejor en la casa tuya no lo ve, pero se va para la casa del amigo y lo pueden ver en casa del amigo. Entonces, la responsabilidad nuestra es el actuar consciente ante estas situaciones que se presentan hoy. Yo sí, en este sentido es importante explicar que nosotros hemos logrado una sociedad tranquila. O sea, no, en nuestro país hay una garantía social y hay una garantía de tranquilidad ciudadana y de convivencia, y que permite que los jóvenes y los niños, de forma, o sea, solos, puedan organizar sus juegos, sus actividades recreativas, culturales, y no hay que estar en ese asunto de medio como que con miedo a que pueda estar en algún lugar. A ver, los cuidados siempre hay que tenerlo, la seriedad en el actual hay que tenerlo, pero nosotros sí vivimos en una sociedad que nos permite que los niños y los jóvenes puedan tener un comportamiento sin ningún tipo de dificultad en la sociedad, sin que existan amenazas y sin que existan complejidades de este tipo. Y nos da también la seguridad de que los maestros puedan participar e incorporarse a esas actividades. Nosotros tenemos un programa de recreación sana que se dirige desde el Ministerio de Educación, donde participa Cultura, donde participa el INDE, donde participan diferentes organismos como son la Unión de Jóvenes Comunistas, los CDR, la Federación, la Asociación de nuestros campesinos, que permiten también dar actividades a nuestros niños, porque la actividad, si tú no se la organizas, si uno no la prevé, los jóvenes y los niños van a hacer lo que ellos quieran. Por eso es importante que haya un espectro de posibilidades de acceso a lo que el joven decida hacer, a lo que el joven se proponga hacer. Nosotros tenemos 2 canales educativos en la televisión cubana, que la responsabilidad de esos canales es precisamente transmitir programas educativos que garanticen también lo curricular y que garanticen también la recreación. Pero es esencial para nosotros poder desarrollar una sociedad, contar con las nuevas tecnologías. Tienen que ser un apoyo y tienen que constituir una garantía del servicio, porque el mundo va avanzando en la ciencia y la educación tiene que ir al mismo nivel de la ciencia. Buenas tardes. Felicitarlo por esta exposición que nos da de la educación en Cuba. 2 cuestionamientos. Uno, el primero sería, ¿cuál es el proceso que hace el Ministerio de Educación o las escuelas de educación para seleccionar a los futuros docentes? ¿Cuál es ese proceso que siguen para seleccionarlos? Es decir, tú te vas a licenciatura, te vas a alguna maestría, posgrados, etcétera. Y la segunda pregunta sería, ¿de cuánto es la jornada educativa en Cuba? ¿Sí? Ya sea a nivel básico, primaria, preescolar, secundaria. Gracias. Gracias. A ver, nosotros tenemos un programa que se dirige desde la enseñanza secundaria básica, pero transita por todos los diferentes niveles de educación, que es un programa de formación vocacional, a través de los círculos de interés y a través de los palacios de pioneros, los cuales tienen la responsabilidad de hacer actividades formativas en la vocación de los estudiantes, porque la vocación también se intenciona y la vocación también se puede reforzar, aunque la selección es personal, aunque la decisión de ser maestro pasa por lo que decide el estudiante, pero nosotros tenemos programas para motivar a los estudiantes a que se hagan los oficios que necesitamos en nuestro país, para que se hagan maestros, para que se hagan médicos, se hagan enfermeros, profesores de educación física. O sea, hay un programa bien diseñado en todas las enseñanzas que se asegura desde la motivación, desde el estudio. Por ejemplo, en los programas de formación vocacional para el estudio de las carreras pedagógicas, se hacen actividades de conversatorio con maestros jubilados, los niños participan en actividades visitando clases, por ejemplo, de primaria y de secundaria van a los círculos infantiles, de preuniversitario participan en actividades en la educación primaria y se va generando una motivación con la intención de que nuestros jóvenes, los que quieran ser maestros, vayan a ser maestros
y el que quiera ser médico sea médico. Pero hay un programa que diseña bien esta orientación vocacional. Y hay veces que no se necesita la orientación vocacional porque hay quien dice yo quiero ser maestro y es maestro. Y también, y lo otro es la posibilidad. Nosotros ponemos a disposición, sin distinción y sin privilegio de ningún tipo, por igual, la posibilidad de que los jóvenes estudien lo que ellos quieran. Y esa posibilidad también le da el poder a ellos de decidir. Lo que siempre explicamos, cuáles son las mayores necesidades. Por ejemplo, a lo mejor nosotros no necesitamos muchos ingenieros nucleares, porque no tenemos planta de energía nuclear. Pero sí necesitamos entonces 200 maestros. Y se da la explicación, se motiva, se compromete. Y tengo que decir que hay una respuesta muy positiva. Cuando yo ilustraba que hay 22.000 estudiantes en la educación de formación de maestros de nivel medio, o sea, procedentes de 9º grado, esa es la matrícula mayor que hemos tenido en la historia de la formación de maestros en Cuba. Para nosotros 22.000, en una matrícula de 1.400.000, tiene un número de impacto y asegura el relevo de las nuevas generaciones de maestros. Y eso es parte de la responsabilidad que tiene el maestro. A ver, el médico, y así lo evaluamos, para hacer trabajo de formación vocacional, le es muy complejo, porque el médico tiene que ir a la escuela, buscar un espacio donde hablarle a los estudiantes de la medicina, o el ingeniero químico, o el ingeniero agrónomo. Pero el maestro tiene el espacio todo el tiempo del mundo para motivar, para comprometer, para explicar lo importante que es el magisterio. Y lo otro es los ejemplos de nuestros grandes pedagogos. Donde quiera que haya una gran personalidad, esa personalidad tuvo un maestro que lo motivó. Esa forma parte de la esencia. Simón Bolívar tuvo un Simón Rodríguez. José Martí tuvo un Rafael María de Mendive. Y así uno busca en la historia y casi siempre hay referencia. Nosotros casi nunca, por lo menos en la experiencia, ¿no? Casi nadie, a lo mejor yo no me acuerdo mucho de los maestros de preuniversitario, de preparatoria que tuve yo, pero a mí nada más y nunca se me olvida la maestra que me enseñó a leer y a escribir. Y eso es parte de los sentimientos que el maestro debe buscar en los estudiantes. Y eso yo les aseguro que tiene un resultado de gran impacto en el proceso nuestro. No entendí bien su pregunta en relación a los espacios. A ver, son 8 horas. Son 8 horas. 8 horas. Nuestras actividades comienzan en 7:30, 7:45 de la mañana y terminan 3:30 o 4 de la tarde, 4:15 de la tarde. Pero el maestro sí se le respeta su fondo, nosotros le llamamos fondo de tiempo, el fondo de tiempo y el espacio que tiene el maestro en el proceso docente educativo, y le contemplamos también como jornada laboral el espacio que tiene para su preparación, porque el maestro necesita prepararse y ese es tiempo. A lo mejor son 2 horas, son 3 horas, pero ese es tiempo también de su jornada laboral, porque todo el tiempo la jornada laboral no puede ser clase. Como mínimo, es obligado por reglamento que un maestro a la semana tiene que tener mínimo 8 horas de preparación individual para él poder preparar sus clases, sus conocimientos. Y eso sí se respeta, porque esa es la garantía de que no solo sea clase, sino que sea clase de calidad. A ver, y cuando yo les digo esto, yo no quiero, o sea, que cuando yo lo estoy diciendo que es excelente y que funciona por igual en todos los lugares y que todos los maestros lo cumplen al pie de lo que se está establecido. O sea, nosotros también tenemos dificultades cuando hay maestros que no se preparan adecuadamente. A lo que pasa que es responsabilidad del director de la escuela conducir ese proceso. El principal responsable de que un maestro esté preparado es el director de la escuela, porque es su escuela. Nosotros decimos que el principal metodólogo de una institución escolar es el director. José de la Luz y Caballero decía, téngase directores y tendrás escuela. Bueno, nosotros invertimos también en la preparación de los directivos, porque es lo que asegura la preparación de los maestros. Pero con respeto, nosotros velamos mucho que los maestros no tengan ninguna carga adicional que no sea su docencia, administrativa o otra actividad. Un maestro en Cuba lleva tres documentos.
y nadie tiene la responsabilidad de imponer otra carga adicional. Lleva el registro de evaluación y asistencia de su estudiante, lleva el expediente acumulativo del escolar, porque él tiene que tener un diagnóstico de su niño, y el plan de clase. Esos son los 3 elementos que de forma rigurosa debe llevar un maestro. Y eso tiene un reconocimiento y una aceptación porque es parte de la calidad del servicio que él va a brindar después. Se están ampliando las expectativas y las inquietudes del auditorio, pero por respeto al tiempo de nuestro distinguido expositor, vamos a hacer nada más 3 preguntas más y concluimos. Les pedimos sean breves, por favor. Buenas tardes. Hablando de los roles, bueno, primero que nada felicitarlo por su tan clara explicación de la educación en Cuba. Hablaba usted que el docente tiene esos 3 elementos que debe de contar. ¿Qué hay con el rol del supervisor? El supervisor, hay una formación especial para ese supervisor, hay un seguimiento, hay un trayecto formativo. ¿Cómo llega a ser supervisor o inspector, como lo llaman también aquí en México? Yo soy supervisora de primarias estatales y me encantaría saber cómo se trabaja, o sea, muy concreto, muy claro. Gracias. Gracias. A ver, existen estructuras, la estructura de la escuela, la estructura a nivel municipal y la estructura a nivel provincial. Y por supuesto el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Que las estructuras, la principal responsabilidad es la preparación metodológica. Todas las enseñanzas a los diferentes niveles tienen equipos metodológicos que su responsabilidad es estar en la escuela para contribuir a la preparación del maestro. Y existe un pequeño grupo de supervisores o inspectores que su responsabilidad es fiscalizar cómo se cumple la política en la institución escolar. A través de visitas, a través de evaluaciones, a través de observaciones, y se organiza un plan de actividades de cómo la Dirección Municipal de Educación va a actuar los 24 días del mes en las diferentes escuelas. Pero tiene la responsabilidad de que el actuar en primer lugar es con los directivos, porque quien trabaja con el maestro de la escuela es el director de la escuela. Esa es la responsabilidad, para crear una línea de estructura de dirección que permita que todo no sea contra el maestro. Porque entonces el maestro, fíjense, ¿por qué hay que cuidar al maestro? Porque al maestro le evalúa la familia, al maestro le evalúa el niño, el estudiante, al maestro lo evalúa el supervisor, pero está el supervisor del municipio, de la provincia. Cuando uno viene a ver, entonces todo el mundo es enfocado contra el maestro. Y lo más difícil que hay es la clase. El proceso más difícil que existe en educación es el actuar del maestro en la clase. Por eso es que nosotros le damos el valor más importante a la célula fundamental del proceso docente educativo, que es la clase. Y se protege la clase. Y eso nos ha dado a nosotros un resultado importante. Los supervisores sí tienen que emitir un dictamen todos los meses de cómo se cumple la política educacional, pero no actúan de forma coercitiva. Lo hacen a través de los equipos metodológicos, que son los responsables entonces de después resolver esas limitaciones. Es un sistema bien complejo de trabajo que lleva esfuerzo y que lleva también mucha inteligencia, porque poder atender varias instituciones escolares, supervisarlas y prepararlas es bien complejo. Pero tenemos una actividad fundamental que para nosotros nos ha dado muchos resultados, que son las comisiones de asignatura. Porque los especialistas o los supervisores pueden tener una idea general de la enseñanza, de lo que está ocurriendo en el proceso. Y como se preparan, saben cómo hacerlo. Pero técnicamente la comisión de matemáticas es la que dice cómo resolver los problemas de matemáticas. La comisión de historia es la que dice cómo resolver los problemas de la historia. Porque tiene que haber expertos que son los que dictaminan cómo actuar. Bien organizado, con un plan de actividades, con el cumplimiento de los programas de estudio. O sea, hay una organización en este sentido, pero la protección mayor es al maestro, que es lo más importante que nosotros tenemos en este actuar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Lizeth García Cuenca y primeramente felicitarlo y agradecerle su ponencia magistral. Y la pregunta sería,
¿cuál es el enfoque de la educación inclusiva en Cuba? Inclusiva, Inclusiva. inclusiva, la misma oportunidad y posibilidad, y que todo el mundo tiene los mismos derechos, la misma oportunidad y la misma posibilidad, por igual. No importa, nuestra educación no discrimina ni por sexo, ni por raza, ni por procedencia social. Es la igualdad, es la inclusión. Tenemos la última pregunta y nos retiramos. Me había pedido el micro, perdón. Bueno, brevemente, yo no soy maestra, soy estudiante de la Facultad de Pedagogía y también me interesaba conocer un poco de la inclusión en la educación, porque aquí en México pues tenemos un tanto el problema del machismo. Entonces entendí por una parte que sí había una variante entre las mujeres y los hombres en cuanto a la educación. Sin embargo, también pudiera entender que entre niñas y niños sí es igual. Bueno, sí son las mismas oportunidades, pero ya en los niveles superiores, ¿qué pasa? Las mujeres que logran egresar, ¿realmente ejercen lo que estudiaron o se van pues a la atención doméstica? Y otra parte sería que usted es licenciado en educación especial. ¿Sí? En educación. En educación. Bueno, allá, ¿qué tanta importancia tiene la educación especial? Porque también retomando un poco lo que comentó por allá, a los niños que tienen como la limitación de que algunos corren 40 metros y otros 20, se les manda a algo de salud, comentó, como para terapias. Pero ¿qué pasa con los que están ciegos, los que están sordos, algún problema mental? Ya, a ver, de los principales avances que tuvo la incorporación, el proyecto social nuestro fue la posibilidad de que la mujer se insertara de forma justa a la sociedad. Hoy el 52% de la fuerza laboral cubana está en manos de las mujeres y el 56% de los directivos a todos los niveles de dirección, no solo en educación es más del 56%, está en manos de las mujeres. Si algo ha hecho nuestro proyecto social es darle espacio para que la mujer se respete, se reconozca, tenga el valor que tiene. Y cuando se gradúan, van a trabajar. La vida de la familia es igual que en cualquier lugar, pero lo que pasa es que la mujer tiene un reconocimiento y un respeto en la sociedad nuestra y forma parte común de las actividades que nosotros desarrollamos. Por eso hay un reconocimiento y por eso hay un respeto. Nuestro país tiene un importante avance en el respeto hacia la mujer. El 56% del Parlamento en Cuba está representado por mujeres y también es referencia en la inserción. Cuando yo te lo ilustraba, que el 77% de las mujeres de 19 años o más ha transitado por la educación, por la universidad o está en la universidad, es un reflejo del espacio que han tomado también en nuestras instituciones. Y la educación especial, nosotros tenemos una dirección de educación especial en nuestro país organizada y tiene escuelas especializadas en todas las provincias para atender las necesidades educativas especiales de estos niños. Hay escuelas de sordos, hay escuelas de hipoacústicos, hay escuelas de limitados físico-motores, o sea, hay una atención diferenciada para la inserción de estos niños y se preparan, yo le explicaba hoy en la universidad, y se preparan para después cuando terminen su vida estudiantil puedan ejercer alguna actividad útil que sea de aporte para la sociedad, pero de aporte para valerse por ellos también. Esa es la formación y la integración a la sociedad de los jóvenes, de los niños con necesidades educativas especiales. Es una prioridad que lo atiende el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, porque hay que darle empleo también a estos jóvenes cuando salen y egresan de las escuelas de educación especial para que puedan tener una integración social de acorde y puedan valerse por sí mismos. Agradeciendo de nueva cuenta los valiosos conceptos que nos ha expresado el día de hoy el maestro José Antonio del Pino,
Le volvamos a prodigar un fuerte aplauso y un reconocimiento, maestro. Y le solicitamos a nuestros diputados, así como a las invitadas especiales, a la maestra Mercedes Casián y a la maestra Susana Evangelista, sean tan amables de pasar al frente para entregar un reconocimiento que el Congreso del Estado le extiende al maestro José Antonio del Pino. Y doy lectura al texto de este reconocimiento, pidiéndole a los diputados y a nuestras distinguidas invitadas pasen a hacer la entrega correspondiente. Agradecemos a la maestra Rosalba Farías, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, que también la conforman las diputadas Remedios Olivera y la diputada Araceli García, así como el diputado Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y por supuesto nuestras invitadas. Este reconocimiento dice a la letra: Congreso del Estado de Colima, 59ª Legislatura de la Paridad de Género, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, junto con la Comisión de Educación y Cultura, tienen el honor de entregar el presente reconocimiento al maestro en Ciencias de la Educación José Antonio del Pino Fernández, jefe de la Oficina de Educación en la Embajada Cubana en México, como un testimonio de agradecimiento por haber impartido la interesante conferencia magistral titulada El Sistema Educativo Cubano. Colima Col, México, a 28 de enero de 2019, y firman este reconocimiento el diputado Vladimir Parra, presidente de la Comisión de Gobierno Interno, y la diputada Rosalba Farías, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Y cedo el micrófono a los diputados Vladimir Parra y Rosalba Farías para que de manera breve agradezcan y hagan un mensaje. Bueno, yo agradecerle al maestro Antonio por esta visita que nos hace. Creo que en estos días que tuvimos la experiencia de platicar con él, estrechamos esta fraternidad entre los pueblos de Cuba y de México, y vamos a aprovechar este momento histórico que tenemos en nuestro país para rescatar nuestra política educativa, para tender un puente con las y con los maestros, porque yo creo que el desarrollo de un país se mide en cómo se trata a sus maestros, y creo que México tiene una deuda pendiente con los maestros. En los próximos meses se va a echar abajo la reforma educativa y hay que replantear un nuevo modelo con todos, con los padres de familia, con las madres, con la sociedad y con los maestros, y creo que es un buen ejemplo lo que nos vino a platicar hoy el maestro Antonio. Muchas gracias. Pues nada más externarles nuestro agradecimiento en primera instancia al maestro José Antonio del Pino Fernández, porque a pesar de ser un diplomático en nuestro país, como parte de la embajada, aún con su amplia preparación, pues lo vemos y es lo que siempre hemos ponderado, que el tener más preparación nos tiene que dar también un dejo más de humildad, que es lo que él atinadamente predica. Nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado de parte del secretario de Educación y del gobernador del estado, la maestra Mercedes Casián, quien siempre es un privilegio coincidir, de parte también del rector de la Universidad de Colima, también a Azucena y a nuestras compañeras diputadas, diputados, integrantes de la Comisión de Educación, a la maestra Remedios Olivera, Araceli García Muros, a nuestro presidente de Gobierno Interno, a quienes por cuestiones de agenda se tuvieron que retirar, que son los secretarios generales de la sección 6 del CENTE, el maestro José Jaime Núñez Murguía y parte de su comité seccional que están aquí presentes, al maestro Heriberto Valladares Ochoa también, que parte de su personal está aquí presente, a la representación del Comité Ejecutivo Nacional, al maestro Miguel Ángel Mu, que todavía él aquí se encuentra presente,
a los estudiantes, trabajadores de la educación, maestros y público general que está aquí presente. Y como siempre lo hemos dicho, si lo que se da en las conferencias y lo que se dicta nos llevamos la semilla, y más siendo estudiantes de pedagogía, siendo maestros, siendo directivos, siendo supervisores, y en nuestra meta y en nuestro diario está el contribuir a mejorar nuestro sistema educativo. Creo que si de aquí nos podemos llevar esa inquietud, vamos a hacer grandes cosas por lo que más nos interesa, que es nuestra niñez y juventud mexicana. Agradezco infinitamente la relación que se dio y la conexión de parte de la maestra Guadalupe Quijano, que es fundamental para que esto se pudiera haber llevado a cabo. Y este es un hecho inédito, sale del contexto legislativo, porque a lo mejor este recinto se considera para hacer leyes, para discutir iniciativas, para ver una serie de cuestiones legales hasta cierto punto, pero la educación, como lo vimos y lo expresó el maestro, es fundamental para todos los sectores de nuestra sociedad, y por eso que esto es un hecho inédito que estamos realizando aquí con la participación de todos ustedes. Infinitas gracias. Si alguien quiere ver esta disertación, esta conferencia, está en la página del Congreso del Estado, y también la pueden encontrar en YouTube para que la puedan ver y la puedan dar seguimiento y que aprendamos cada día, porque atinadamente lo podemos decir, cada día aprendemos algo nuevo. A nivel cubano está hoy el natalicio y el reconocimiento de uno de sus principales líderes académicos, que fue José Martí, y aquí en México también ahora sí que el fallecimiento de uno de nuestros más grandes pedagogos y diarios, que es Gregorio Torres Quintero, en uno de sus aniversarios luctuosos. Gracias y que tengan feliz retorno. Hasta luego. Agradeciendo la asistencia de todos ustedes, damos por concluida esta conferencia magistral.